tardes para todos. Como consejera de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y coordinadora de este evento, es un gusto presentar ante ustedes el conversatorio binacional Ecuador-Colombia, en el que nuestros disertantes abordarán el tema "El rol del notario en materia de descongestión judicial". Damos un saludo muy especial en esta tarde al doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, al doctor Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, al doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, al doctor Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Asimismo, exaltamos la compañía de la doctora Daniela Andrade Valencia, superintendente delegada para el notariado, de la doctora Irma Sus Pastrana, consejera honoraria de la Unión Internacional del Notariado, del doctor Álvaro Rojas Charri, consejero honorario de la Unión Internacional del Notariado, expresidente de la Comisión de Asuntos Americanos y expresidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, del doctor Eugenio Gil Gil, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Americanos para Suramérica y expresidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, a los señores magistrados que componen la delegación de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, los doctores Joana Mercedes Caicedo Aldaz, José Dionisio Swing Nagua y Marco Antonio Tello Sarmiento. Saludamos también a los señores miembros del Consejo Directivo de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y a los presidentes de sus seccionales, y en general a todos mis colegas notarios que nos acompañan desde diferentes lugares de Colombia y de nuestro hermano país, el Ecuador. Sin más preámbulo y para dar inicio a nuestro programa, invitamos al escenario al doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida. Para el notariado colombiano resulta particularmente grato servir de cálido albergue a este importante foro binacional que reúne a los presidentes de las Cortes de Ecuador y de Colombia, doctores Iván Saquicela Rodas y Fernando Castillo Cadena, en donde además contamos con la muy estimulante presencia de los representantes del Ministerio de Justicia, de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como del presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, el doctor Homero López Obando, para debatir en torno a un tema que resulta fundamental para nuestra institución y que se ha denominado el rol del notario en materia de descongestión judicial. La importancia de la institución notarial en el mundo entero ha hecho que a través de los siglos y mucho más allá del milenio, el notario haya estado presente para dar fe de los actos entre los particulares, de aquellos entre estos y las instituciones públicas, y también de muchos acontecimientos que han servido para patentizar y para oficializar situaciones jurídicas en donde el Estado y la sociedad son protagonistas. Por eso es que desde tiempos antiguos la figura del notario surge como un elemento insustituible dentro de la comunidad, no solo en la labor de dar fe pública, sino en garantizar la seguridad jurídica de los actos entre las partes involucradas. Por esta razón, y es que se dice que
que el notario acompaña al individuo desde que nace, al sentar su respectiva partida de nacimiento, con la cual le da también vida a su personalidad jurídica y lo sigue acompañando cada vez que tiene que realizar un acto con alcance jurídico hasta llegar a su muerte, cuando se sienta su partida de función, y aún más allá, cuando tiene que ocuparse de la sucesión por causa de muerte. Y ha sido tan importante la presencia del notario en la sociedad que en los distintos países integrados dentro de la Unión Internacional del Notariado se ha venido apreciando un fructífero y estimulante ejercicio tendiente a colocar en cabeza del notario nuevas funciones en todo aquello que comprende a los asuntos no contenciosos, descongestionando de esta manera a la justicia ordinaria y facilitándole al ciudadano procesos ágiles, rodeados además de un apreciado profesionalismo, pues el notario en el mundo, consciente de la importancia del papel que desempeña, se ha ido capacitando cada vez más hasta alcanzar grados sobresalientes en el dominio del conocimiento, en donde además los ha llevado a escenarios como la cátedra universitaria, la investigación académica, el desarrollo de doctrinas sobre distintos aspectos y la configuración de dinámicas de derecho comparado en asimilación de nuevas tecnologías y en la proyección de la función como un instrumento universal insustituible. Colombia ha podido avanzar de manera notable en la asimilación de nuevos procesos y su comprobado desempeño hace que la misma ciudadanía solicite la adjudicación de otros elementos que permitan a la función notarial cumplir a cabalidad como lo viene haciendo hasta ahora. Por eso es que este encuentro binacional, con la iluminada presencia de los presidentes de las Cortes de Ecuador y de Colombia y con el auspicio de los funcionarios de la rama de justicia de nuestro país, será un escenario propicio para estimular este ejercicio que hoy está haciendo en todo el mundo, en donde seguramente saldrán nuevas ideas que iluminarán este proceso y que redundará en una mayor presencia del notariado dentro de los objetivos de la justicia. Nuestro reconocimiento a la notaria Sandra Carolina Alarcón Arias, presidenta del notariado de los departamentos del Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo y miembro del Consejo Directivo Nacional de esta institución, por haber propiciado esta iniciativa que sin duda ofrecerá apreciables frutos que robustecerán nuestra función. Ya el famoso tratadista del derecho, Francesco Carneluti, lo advirtió en una de sus brillantes sentencias cuando dijo: entre más notario, menos juez. Muchas gracias. Voy a invitar a nuestros disertantes a que me acompañen en la tarima. Empezamos con el doctor Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El doctor Fernando Castillo Cadena es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Económica de la Pontificia Universidad Javeriana. Se graduó como abogado de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente se desempeña como presidente de la Corte Suprema de Justicia y es magistrado de la Sala Laboral, la cual presidió en el año 2018. Fue profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde fungió también como director de la maestría en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y fue líder del grupo de investigación en Derecho Económico. Ha sido también abogado litigante y consultor contratado por varias entidades del sector público y privado.
De igual forma, fue asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y jefe de la Oficina de Obligaciones Pensionales de dicha entidad. Ha sido profesor invitado, conferencista y ponente en las universidades de Harvard, Salamanca, José Simeón Cañas en El Salvador, la UPB de Bolivia y a nivel nacional en las universidades de los Andes, Santo Tomás, la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario y la Universidad del Cauca, entre otras. Ha combinado la docencia y la investigación con el ejercicio de la profesión como abogado litigante, amigable componedor y consultor. Su trabajo investigativo fue reconocido por la Corporación José Ignacio de Márquez al serle otorgado el Premio Nacional José Ignacio de Márquez por el mejor artículo escrito en temas de derecho económico, en coautoría con el profesor Carlos Andrés Uribe Piedrahita. En la edición del concurso 2009 ganó una mención de honor. Bienvenido, doctor Fernando Castillo Cadena, a la Casa del Notariado Colombiano. Invito ahora a que me acompañe el doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. El doctor Saquicela es integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Es jurista y académico ecuatoriano, especializado en el área del derecho penal, procesal penal y criminología. Ha sido servidor público y judicial por más de 20 años. Su formación académica se resume de la siguiente forma: licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República por la Universidad de Cuenca. Es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Posee un diplomado superior en Derecho Procesal Penal y es máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Actualmente se encuentra cursando sus estudios doctorales en la Universidad Católica de Buenos Aires. Dentro de su experiencia profesional destaca ser presidente del Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores, presidente de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, coordinador nacional de Ecuador de la Cumbre Iberoamericana de Jueces, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Se ha desempeñado como secretario nacional de Amnistía Internacional. Ha sido electo concejal por 2 ocasiones. Durante más de 7 años se desempeñó como agente fiscal de la ciudad de Cuenca. Dentro del ámbito judicial ha sido conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Ha sido juez de la Sala Penal, Penal Militar, Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la misma Corte Nacional y presidente de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Bienvenido, doctor Iván Saquicela, a la Casa del Notariado Colombiano. Esta es la oportunidad de invitar al doctor Homero López Obando, presidente del Notariado Ecuatoriano y también presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. El doctor Homero López Obando es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad Nacional del Mar de Plata, Argentina. Desde 2004 hasta la fecha, ejerce la función de notario en la 26ª Notaría del Cantón Quito.
Ha sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios desde el año 2016. Ejerció el cargo de secretario de la Comisión de Asuntos Americanos en las legislaturas 2017 a 2019 y 2020 a 2022, siendo electo en esta última legislatura como miembro del Consejo de Dirección de la Unión Internacional del Notariado. Actualmente es presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado para la legislatura 2023-2025. Bienvenido, doctor Homero López, a la Casa del Notariado Colombiano. Invito finalmente a la tarima a nuestro moderador, el doctor Héctor Adolfo Cintura Varela. El doctor Héctor Adolfo Cintura Varela, durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado como asesor del ministro del Interior y de Justicia, asesor en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, ha sido director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y un destacado negociador en importantes tratados internacionales de los que hace parte el Estado colombiano. Actualmente se desempeña como notario tercero del Círculo de Bogotá y ocupa la Secretaría General de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Doctor Cintura, bienvenido a su casa. Gracias. Damos inicio de esta forma a nuestro conversatorio binacional, el rol del notario en materia de descongestión judicial. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Castillo, al doctor Saquicela, al doctor Homero. Es para mí un honor poder compartir con ustedes esta posibilidad de que discutamos que conversemos sobre el tema de las actuaciones del notario en materia de descongestión judicial. Un saludo muy especial a todos mis colegas, a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, y simplemente voy a hacer una presentación muy pequeña para poder escuchar sus brillantes, seguramente, intervenciones sobre la materia y finalmente después permitir el uso de la palabra, si ustedes están de acuerdo, para que las personas que asistan puedan hacer algún tipo de pregunta sobre la materia. Cuando uno le hablan de notariado y descongestión judicial, lo primero que se viene a la cabeza son dos temas. Uno, justicia preventiva, todo lo que nosotros hacemos como para prevenir todo tipo de conflictos y litigios, y lo segundo, jurisdicción voluntaria. Esos son como los dos temas que le llegan a uno a la cabeza inmediatamente. Y justicia preventiva, que se refleja en la certeza que damos con todos los actos, tanto escrituras públicas como notariales, que se refleja exactamente en el hecho de que los terceros deben tener como cierto lo que el notario diga, ¿sí? Y que solamente pueda ser desconocido por un juez en una decisión jurisdiccional. Eso es muy importante en esta materia porque eso da certeza jurídica, da fe pública, y esa es la esencia de la fe pública. Y en jurisdicción voluntaria es la parte que nos han permitido a nosotros desarrollar en el sentido de, en aquellos casos donde no hay conflictos, no hay contrapartes, no hay controversia, puede el notario entrar a resolverlos. Partes en las que hemos logrado avanzar profundamente. Llevamos en los últimos 3 años más de 2 millones de procesos que hemos logrado llevar en el notariado, que se han salido de la rama judicial y que efectivamente pues, han tenido una solución para los particulares. Sobre este tema yo quisiera pues, pedir a los participantes si pudieran examinar dos punticos especiales. Uno, la jurisdicción que nosotros tenemos, jurisdicción no, la competencia que nosotros tenemos en materia de jurisdicción voluntaria es compartida con los jueces. Es un tema que es eminentemente compartido con los jueces. Y en realidad, pues, ¿por qué deben ir a los jueces si no hay controversia, si no hay ningún tipo de discusión? ¿No será que de pronto ayudará mucho la descongestión judicial que esos casos sean de competencia exclusiva de los notarios y solo cuando se genere un conflicto ahí pasen a los jueces? ¿No será eso una forma de pronto de ayudar a la descongestión judicial? Y lo segundo, no tiene que ver con el tema judicial, pero tiene que ver con el tema de solución de conflictos. Tenemos nosotros vedado efectivamente la posibilidad de decidir derechos. Eso es evidente, lo ha dicho nuestras cortes, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Pero en temas administrativos eso no está tan claro. O sea, en temas administrativos, efectivamente, quien no es juez puede resolver
conflictos y controversias. ¿Será posible que el notario, en temas que no sean judiciales, en temas que sean administrativos, imaginemos lo que resuelve un comisario de familia, lo que resuelve, digamos, este tipo de autoridades, puedan ser asumidos en este tema por el notariado? Son inquietudes que uno trataría como de plantear para efectos de poder abrir el debate. Obviamente, no trato de direccionar sus seguramente brillantes intervenciones, pero sí dejar esos dos punticos de análisis para ver si de aquí pueden salir nuevas ideas, nuevas cosas que podamos proponer, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Primero me han solicitado que le dé el uso de la palabra al doctor Homero, le daré el uso de la palabra al doctor Homero y después seguimos con los presidentes de nuestras cortes. ¿Me van a permitir dirigirme? Por favor, usted está en su casa. Muy amable. Permítame saludar a todos ustedes presentes, distinguidos colegas notarios de esta República Hermana de Colombia. Gracias por la invitación, señor presidente Eduardo Durán, estar aquí en la Casa del Notariado de Colombia. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. Señor doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Señora Manuel Gonzalo Ortiz, embajador de la República de Ecuador, que lamentablemente creo que está atrasado. La doctora Daniela Andrade Valencia, superintendente delegada del notariado. Doctor Álvaro Roja Charri, expresidente de la Unión Colegiada, expresidente de la Comisión de Asuntos Americanos. Doctor Eugenio Gil Gil, expresidente de la Unión Colegiada del Notariado, actual vicepresidente para América del Sur de la Unión Internacional del Notariado. Señores magistrados que acompañan al señor doctor Iván Saquicela Rodas, distinguidos amigos José Swin y Mercedes Caicedo, señor asesor de la Corte Nacional, doctor Marco Tello, doctora Irma Sus Pastrana, consejera honoraria de la Unión Internacional de Notariado. Todos ustedes, muchas gracias, es un honor para estar nosotros acá, nos sentimos en nuestra casa. Como tal, como presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, esta casa del notariado colombiano también es casa de todo el notariado de este momento de América. Mi querido presidentes, amigos, este momento se encuentra jurisconsultos de alto nivel. Se encuentran aquí para analizar el rol activo del notario en la descongestión judicial, como decía nuestro querido facilitador de este conversatorio, y de las estrategias que se deben llevar adelante. Qué mejor con los dos representantes máximos de nuestros países, Colombia y Ecuador, que representan la justicia, para aligerar esa carga procesal que retrasa el servicio al usuario, sistema de justicia en diferentes materias contenciosas y no contenciosas. Serán ustedes, mis queridos señores presidentes, quienes nos ilustrarán y aportarán más desde su perspectiva para abordar esta problemática de administración de justicia, a través de las judicaturas correspondientes desde los órganos auxiliares de justicia. Uno de ellos es el carácter primordial, como es el servicio notarial. El notario es el puente entre la ciudadanía y el Estado, da fe de los actos entre las personas y previene conflictos al asesorar en la debida y justa forma a los ciudadanos. Y a la vez, a través del documento notarial, da certeza de los actos llevados a cabo en su presencia, dando validez legal a las transacciones voluntarias, siendo el notario la garantía de la verdad expresada por las partes. Los modelos de gestión procesal y atención ciudadana en asuntos no contenciosos de requerimiento voluntario, entre otros, se resuelven algunos todavía bajo la decisión de un juez de lo civil. Hemos dado pasos trascendentales los notariados de Ecuador, Colombia y Perú en esta materia. Se han ido incorporando varios actos no contenciosos
en los últimos años. En el notariado ecuatoriano, al cual yo represento, desde el año 96 se han ido incorporando actos no contenciosos y se han ido incorporando en el 2006 y en el 2016. Como decía el doctor Cintura, que eran compartidos en nuestra legislación entre el juez o el notario, era facultativo y desde el 2016 son exclusivas del notario. Más de 26 actos no contenciosos que ejerce la función notarial son exclusivas en la presente fecha. Trámites y solemnidades de dar fe de actos voluntarios exigen tiempo, equipamiento tecnológico y servidores dentro de un sistema judicial que aún no avanza a la misma velocidad de la demanda ciudadana. Se acumulan causas a niveles que exigen la creación de más y más judicaturas que elevan el presupuesto y más allá de las estrategias y buenas intenciones. El servicio notarial es un órgano auxiliar en nuestro país, como en todos los países, dentro del sistema de justicia es un ente, un servicio importante para el descongestionamiento de la justicia, que observa como convivencia pacífica ciudadana como uno de los valores más básicos para sostener en la sociedad. Porque el notariado, con su actuación fedataria, previene conflictos posteriores, cumple como garante entre las partes para que sus actos voluntarios tengan validez y verdad. Un matrimonio civil, un divorcio acordado entre las partes, permisos de salida para menores de edad o personas con incapacidad, de otros actos no contenciosos, como la compraventa de bienes inmuebles, serían materia de resolución de un juez si no estuviera el servicio notarial presente para absolver estas necesidades cotidianas de las personas. Los notarios y notarias somos elegidos por un concurso de méritos y oposición. Y es nuestra obligación establecer nuestras oficinas y despachos de atención al público bajo un modelo avalado por la autoridad judicial competente. Las notarías cumplen con estándares de calidad para el funcionamiento y para la atención a las personas y rompen barreras de acceso a los servicios de justicia, dando prioridad a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, que protege derechos de niñas, niños, adolescentes y la mujer, siempre bajo los preceptos de igualdad de género. Los notarios y notarias somos responsables del equipamiento y contratación del personal para servir con respeto y empatía. Otorgamos la seguridad de los documentos, por ende, seguridad jurídica, y cumplimos con las tasas que impone la autoridad. Absolvemos necesidades del usuario, descongestionamos, como decíamos anteriormente, el sistema judicial y compartimos gastos con el Estado por el servicio brindado. Esta independencia de acción, desconcentración del servicio notarial, permite no solo descongestionar la carga procesal no contenciosa del servicio de justicia, sino además servir con celeridad, oportunidad y certeza. El notariado también descongestiona el sistema judicial porque con su asesoría evita que se generen conflictos que tengan que resolverse en sede judicial. El notario asesora a las personas de manera que sus actos voluntarios sean realizados con conocimiento de causa, cumpliendo la ley y obtenga el documento notarial que le entrega el fedatario y pueda usarlo según sus intereses, con validez jurídica y garantía constitucional. Al asesorar al usuario, prevenimos conflictos. En el caso del Ecuador, los notarios no somos mediadores, sin embargo, colaboramos en la resolución de conflictos posibles a través del asesoramiento legal gratuito que recibe el ciudadano cuando requiere nuestros servicios. En otros países como México, los notarios también son mediadores, función que descongestiona aún más la carga procesal del sistema de justicia.
un tema en discusión y de mucho abordaje dentro de nuestro país por esta facultad que esperamos en los próximos meses. Está en tratamiento, en segundo debate, una nueva ley notarial. El servicio notarial, siendo tan antiguo como la historia de la humanidad, es uno de los órganos auxiliares de justicia más modernos en la actualidad. No solo por el servicio fedatario que presta, sino por su carácter de legalidad, lealtad, profesionalismo al servicio de la ciudadanía. El servicio notarial es eficiente, efectivo, rápido y oportuno. Da certeza jurídica, genera confianza en el ciudadano hacia el Estado. El servicio notarial descongestiona el sistema judicial cada día, evitando gastos innecesarios, disminuyendo la carga de personal, dando mayor margen de tiempo para que los jueces resuelvan conflictos y administren sin justicia como el requerimiento de una ciudadanía lo requiere. El servicio notarial es garantía de paz, libertad, legalidad en los actos voluntarios entre las personas y colabora directamente en el desarrollo económico de nuestros países. El notario, más que un rol, cumple una actividad primordial dentro de los sistemas de justicia jurídica y promueve la eliminación de barreras de acceso a la justicia y la protección de los derechos de todas las personas sin discriminación. Es inaplazable la carrera notarial en nuestro país, que la tiene Colombia, porque su actividad independiente como órgano auxiliar de justicia se actualiza de forma más rápida y eficiente, avanza como la comunidad y atiende sus necesidades dentro de la ley. Es el de la Administración de Justicia a través de judicaturas correspondientes y desde los órganos auxiliares de justicia. Uno de ellos es de carácter primordial, el servicio notarial. El notario es el puente entre la ciudadanía y el Estado. Da fe de los actos entre las personas y previene conflictos al asesorar en la debida y justa forma a los ciudadanos. Con esto, agradecer su tiempo, estas pequeñas reflexiones que creo que de la vivencia del notariado ecuatoriano y del notariado de América es un ente fundamental. Países como Argentina, Brasil, están tomando de ejemplo a los notariados de Ecuador, Perú, principalmente Colombia, en estos actos no contenciosos para implementarlos. Ahora, como presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, el presidente Leonel Galiet, presidente de la Unión, ha solicitado que recopilemos toda la información de los actos no contenciosos para llevarlos a la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional, porque quieren que el ejemplo que suscitan estos actos no contenciosos se vean reflejados en Europa. Qué bueno estar en el paso correcto del notariado de estos tres países hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Romero. Doy la palabra al doctor Castillo para que nos pueda ilustrar. Muy buenas tardes. Me acojo a todos los saludos protocolarios dados por el doctor Eduardo y le agradezco mucho al notariado colombiano la invitación que se me ha hecho a participar en este importante foro, teniendo pues a mi colega, el presidente, el doctor Iván Saquicela y al doctor Homero López y a toda la delegación del Ecuador. Voy a empezar por este lado comentándoles algunas cifras del informe de rendición de cuentas efectuado por el Consejo Superior de la Judicatura, indicadores entre 1996 y 2022. Con el aumento de la población en Colombia,
en el 39% se incrementó el nivel de conflictividad y la demanda de justicia. Se aumentó entonces la oferta en un 73%, la oferta judicial. Con la creación de despachos permanentes, el número de cargos en la rama judicial se incrementó en un 97%. La demanda judicial por cada 100.000 habitantes se incrementó en un 95%, siendo factor determinante, desde luego, la acción de tutela. En 26 años, la demanda de justicia por día se incrementó en un 258%. El número de procesos que ingresaron a la justicia aumentó en 172%. El número de tutelas interpuestas creció en 2.589%. El número de procesos atendidos y egresados por la rama judicial subió a 170%, y la participación de las acciones de tutela sobre el total de la demanda de justicia para el año 2022 correspondió al 31% de lo que nos demanda. Indudablemente, cuando uno revisa la función de demanda judicial, empieza a preocuparse sobre lo que la rama judicial colombiana es capaz o no de hacer con los recursos. Desde luego, y ustedes se han dado cuenta, la Corte Suprema de Justicia no se ha quedado quieta en cuanto a cómo mejorar la calidad de la justicia colombiana e incrementar el número de jueces. Desde el punto de vista de la calidad, el año pasado apoyamos con mucha fuerza el proyecto de ley para dar continuidad a la virtualidad establecida en el 809. Que día recordaba con el señor superintendente de notariado la anécdota de que ese proyecto iba a quedar archivado y que el vicepresidente de la Corte, es decir, el suscrito, logró ese voto que necesitábamos para que no quedara archivado el proyecto. Sin embargo, por una discusión sobre la presencialidad en materia penal, que quedé yo, doctor Eduardo, como el enemigo de la virtualidad. ¿Sí? Esa anécdota la traigo porque me parece muy chistosa. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en virtualidad en la Corte Suprema de Justicia para ayudar la calidad, pero la calidad de la justicia en Colombia. Requerimos de los sistemas de información y de comunicación, y bueno, del notariado colombiano también hemos tenido importantes ayudas para hacerlo realidad. Pero entonces pasamos al número de jueces. El número de jueces ha sido, digamos, una preocupación constante en Colombia en los últimos años. En un COMPES se sacó una cifra aparentemente extraída de la OCDE, de que se requerían más o menos 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Y eso ha dado toda clase de discusiones, pero lo único cierto es que Colombia solo tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces hemos venido tratando de incrementar a un número razonable de jueces en Colombia. De la mano del gobierno del presidente Santos, logramos la descongestión judicial en la sala de casación laboral. Todo esto lo traigo porque es un abrebocas a lo que quiero decir en relación con el rol del notario en la descongestión. ¿Qué hicimos? Crear 4 salas de casación que no podían cambiar la jurisprudencia ni podían crear nuevo precedente, con el fin de descongestionar la justicia, y a fe que lo hemos hecho. De 21.000 expedientes que teníamos en la sala de casación laboral en 2016, en este momento estamos por debajo de los 3.000 expedientes. No quiere decir que la gente no esté demandando, sino que la congestión de justicia arriba tuvo una solución oportuna. Eso valió 33.000 millones de pesos anuales y está valiendo más o menos esa cifra hasta 2025. De la mano del presidente Duque empezamos a trabajar el mapa judicial colombiano. Desde luego, la idea no es solo tener un juez en cada municipio de Colombia, sino a atender a todas las necesidades del país en materia de demanda judicial. El número de procesos en Colombia, como lo he mostrado, va creciendo. Y logramos un incremento presupuestal bastante importante, más o menos representan unos 1.000
1.100.000 en 4 años. Vamos bien en eso. De la mano del presidente Petro, en el marco de colaboración armónica, el año pasado nos prometió darnos una parte del producido de la reforma tributaria, cifra que está en 540.000 millones de pesos, para incrementar el número de jueces. Todo buenas noticias, ¿cierto? De la mano del señor ministro de Hacienda, tenemos que la reducción frente al anteproyecto de ley de presupuesto para la rama judicial nos quitan 4.200.000.000. O sea, pasamos de necesidades de 11 billones a 7 billones de pesos, poniendo en peligro todo el programa de expansión de la rama judicial con cargos permanentes. Y entonces acá viene la pregunta. Si la demanda judicial se viene incrementando, pues lo lógico es tratar de incrementar la oferta. Pero si el incremento de la oferta, dada la rigidez presupuestal a largo plazo, no nos permite soluciones, pues tenemos que buscar e implementar otra clase de soluciones. Y desde luego, todo lo que han venido hablando acá es una forma muy importante de contrarrestar la demanda judicial. Una variable muy importante de la función de demanda judicial tiene que ver con los acuerdos que se logran en una sociedad. Todos hablan de la conciliación. Ese término variable, esa variable, perdón, es mucho más grande, los arreglos. Entonces tiene mucho que ver con el tema de justicia preventiva y la función que cumplen los notarios al momento de informar. Esto golpea la variable de arreglos, pero también golpea la probabilidad de demanda según el demandante y según el demandado, porque entre más información disponible, es más probable que las partes lleguen a un acuerdo en una eventual disputa que si no tuvieran la información. Entonces, desde luego, doctor Eduardo, la justicia preventiva, al tratar de entregar muchísima más información a cualquier parte en conflicto potencial, ayuda a que la demanda judicial efectiva se reduzca. Desde luego, esto es muy importante, y entender que los notarios pueden tener cada vez mayor participación en las asesorías gratuitas, en otra clase de asesorías, para revelar información que sea utilizada, aprovechada por el ciudadano, pues nos ayuda mucho a descongestionar la justicia. Desde luego, todo lo que hablamos de jurisdicción voluntaria, pues yo lo apoyo, es decir, desde el punto de vista de la función de demanda, pues todo en un país conflictivo como el de nosotros, se requiere soluciones que permitan efectivizar derechos de una manera u otra, ¿sí? No es que todo lo que llamamos la jurisdicción voluntaria no efectivice derechos. Lo que no nos damos cuenta es el derecho que está por detrás, el derecho a locomoción, libre locomoción de los menores, autorización de permisos, etc. Siempre hay un derecho involucrado, pero lo que se hace es efectivizar esa clase de derechos, la liquidación, el divorcio. Todo ello permite desde un punto de vista que los jueces de pronto no nos dediquemos a lo que puede ser mucho más necesario, que haya una respuesta más efectiva en la sociedad que en el complejo proceso judicial. Entonces yo creo que ahí estamos bastante de acuerdo a que cada vez hay que retar un poquito más a qué funciones deben ser propias de la jurisdicción, qué funciones no, y cuáles son, porque las hay, las zonas grises, para desafiarlas. Estaban hablando un poco acá de pronto de las conciliaciones, hasta dónde es posible o no, y paso a responder la segunda pregunta,
que los notarios se dediquen de forma más agresiva al mundo de la conciliación. Me explico. Hace unos 2 o 3 años, tal vez suscribimos, tal vez más, 4 años, una sentencia que da cuenta realmente de un problema de fondo por el cual las personas acuden a los jueces. Me refiero a las conciliaciones extrajudiciales en materia de derechos laborales, los inspectores de trabajo. Realmente la mayoría de personas a veces no confían en los inspectores de trabajo y buscan que la jurisdicción les resuelva el problema de conciliaciones. Y estaban acudiendo al juez para que el juez resolviera la conciliación extrajudicial, la solicitud de conciliación extrajudicial. ¿Qué pasó y a qué llegó la Corte? La Corte mira el problema, dice, mire, sí, el juez tiene la competencia. El caso era que en la sentencia de segunda instancia estaban compulsándole copias al juez por haber recibido una conciliación extrajudicial cuando supuestamente eso estaba por fuera de la competencia del juez. Nos tocó que, bajo el ejercicio hermenéutico, quien puede lo más puede lo menos, sobre todo porque el 77 del Código Procesal del Trabajo implica que el juez tiene como deber, en la primera audiencia del pleito laboral, entrar a buscar fórmulas de conciliación y a tratar de conciliar el proyecto. Entonces, si lo tiene dentro del proceso, ¿cómo no lo va a tener por fuera del proceso? Pero lo que yo quiero referirme ahí es al punto de desconfianza. Entonces, desde luego, la frase de Carneluti, que es mucho más larga en ese sentido, pero es exactamente lo que el doctor Eduardo dijo: entre más notarios, menos jueces, cobra mucho sentido si entendemos que la función notarial no es para desplazar al juez, sino para coayudar a los objetivos de la administración de justicia. Muchas gracias, doctor Castillo. Doy uso a la palabra al doctor Iván Saquicela. Muchísimas gracias. En primer lugar, no puedo dejar de expresar brevemente la profunda complacencia de una delegación de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y también conjuntamente con Homero López, quien es el presidente de Asuntos Americanos de la Organización Internacional del Notario. Estamos con José Sui, magistrado de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo, magistrada de la Corte, Marco Tello, director de Asesoría Jurídica y Cooperación Internacional. Quiero agradecer particularmente la invitación que se nos ha hecho a quienes dirigen el notariado en Colombia, particularmente a usted, Carolina, que tuvimos la oportunidad de compartir, de conversar en Ecuador, y quien pues tuvo la idea de hacer este interesante conversatorio binacional. Cuenten con nosotros, con la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, con la función judicial del país, que ciertamente trabajamos con los distintos órganos de la función judicial y con distintos órganos del Estado. Solemos decir que somos una corte muy activa trabajando con los diferentes personeros del poder público. Obviamente, por ejemplo, con Homero mismo venimos trabajando algunos temas y, entre otras cosas, este tema que nos convoca el día de hoy. Yo estaba recordando a un pensador que dice que el reto en el mundo de hoy no es en hallar las respuestas, sino en hacernos las preguntas adecuadas. Quizá una pregunta adecuada sea: ¿queremos aumentar el número de jueces o queremos disminuir el número de conflictos? Pero para resolver esta inquietud y para resolver en esto de hacernos las preguntas adecuadas, quien está moderando este diálogo también se formuló dos preguntas. La una en relación a la jurisdicción voluntaria, si esto es posible hacerlo por parte de los notarios, y la otra si en los temas administrativos ha puntualizado que no se trata de aspectos de jurisdicción,
si de la misma manera sería posible que se pueda trabajar desde los notarios en sus atribuciones públicas. Esas podrían ser las preguntas sobre las que debemos reflexionar. Yo creo que vale la pena partir de algunos aspectos conceptuales jurídicos que son importantes. En primer lugar, creo que algo importante, a veces parecería ser un concepto abstracto para el ciudadano común, pero nunca puede ser así para quienes estamos en el mundo del derecho. Me refiero a la seguridad jurídica. La Constitución del Ecuador lo prevé en el artículo 82, se refiere a normas previas, públicas, claras y aplicadas por las autoridades competentes. Yo creo que en los países es fundamental lo que solemos llamar el crear un ambiente de juridicidad, el crear un clima de certidumbre, un clima de juridicidad que precisamente es lo que hace posible, lo que permite el proyecto individual de vida de un ser humano, permite el comercio, la industria, permite en definitiva el desarrollo de la sociedad sobre la base de la seguridad jurídica. Me parece en ese concepto que es fundamental el trabajo del notario. El notario, que es el depositario de la fe pública y que desde ese punto de vista coadyuva a la seguridad jurídica y obviamente a prevenir los conflictos sociales. Pero algo más, yo diría precisamente que contribuye o coadyuva a crear este ambiente y clima de juridicidad que se hace tan importante en una sociedad que se rige por el derecho. De otro lado, me parece que es importante destacar que un sistema de justicia, una función judicial, en el caso nuestro, el sistema notarial se constituye de acuerdo a la Constitución del Ecuador en un organismo auxiliar de la función judicial. Como sistema de justicia debemos preocuparnos no solamente del aspecto sustantivo, de ser garantes de los derechos de los ciudadanos, que obviamente es el objetivo supremo del Estado, sino que también debemos pensar en sistemas de justicia eficientes, sin perjuicio de la garantía de los derechos. Y, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Colombia nos ha dado ciertos datos respecto de la carga procesal, de la demanda ante el sistema de justicia, respecto del número de jueces, que son aspectos similares en el Ecuador y en muchos países. En definitiva, es muy difícil, sobre todo en nuestros países, por aspectos económicos, entre otros, que el sistema jurisdiccional en estricto sentido, el número de jueces, de juezas, pueda atender la demanda de los usuarios de lo que ingresa al sistema de justicia, además en tiempos razonables, en tiempos oportunos. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, entre los principios del sistema procesal, en el artículo 168, numeral 6, en el artículo 169, se refiere a aspectos como la celeridad, la economía procesal, la eficiencia, la eficacia del sistema de justicia. Con estos conceptos de la seguridad jurídica, de la fe que da el notario y contribuye a la seguridad jurídica, y la reflexión respecto de un sistema de justicia que debe ser eficiente, yo pensaría que aquello que suele llamarse jurisdicción voluntaria o que en el caso de los notarios podríamos hablar de un trabajo preventivo y de aspectos que no tienen conflictividad, debería ser posible que conozcan los notarios. Lo propio en lo que tiene que ver con algunos aspectos en el ámbito administrativo, que de la misma manera no existe controversia y que no son aspectos jurisdiccionales. De la misma manera, yo creo que sí cabe y corresponde que el notario pueda trabajar desde su punto de vista preventivo. Yo decía que vale la pena hablar de algunos conceptos que pueda contribuir a la seguridad jurídica, a la certeza, a crear ambiente de juridicidad. Otro componente que me parece que es importante reflexionar. De un lado, el nivel de litigiosidad
y quizá la cultura de litigiosidad que existe. Entonces quizá nos formamos, pero estamos en otro tiempo y debemos pensar y repensar, crear y recrear, cuestionarnos, ser críticos. Quizá nos formamos como abogados, como profesionales del derecho, para litigar. Y ese es el concepto fundamental. Pero lo que se debe pensar es que hace algún tiempo se habla de mecanismos, de formas alternativas, diferentes a la solución de conflictos sociales. Es decir, debemos pensar en el notario, y esto quiero yo, me atrevo a decirlo, debe ser una noción y una propuesta a pensar. Debemos pensar en que el notario no es solamente un auxiliar del sistema de justicia. La palabra auxilio implica que va a socorrer o a apoyar en una tarea esencialmente jurisdiccional, sino que es diferente, por ejemplo, a alguien que en términos genéricos podría ser auxiliar, como desde el sistema de pericias. El notario cumple una función diferente, más importante que ser auxiliar. Yo creo que debemos pensar, además de lo que dije del ambiente o clima de juridicidad y de certidumbre jurídica, yo creo que debemos pensar en ir contribuyendo en el sistema de justicia a bajar la litigiosidad, a fomentar una cultura de paz basada en algo, en la certeza de los actos, en la certeza de los contratos, en la fe pública. Debemos pensar en un notariado que pueda contribuir al propósito del sistema de justicia. Hagamos un ejemplo y un parangón. La Constitución ecuatoriana y otras desde luego, pero para referirme a la ecuatoriana, prevé como parte del sistema de justicia a los jueces de paz. Y cabalmente estábamos pensando, ayer nomás conversábamos con los compañeros, estábamos pensando con el Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador en hacer un encuentro de jueces de paz, más o menos con el propósito similar de bajar el nivel de litigio y sobre todo, esto ya es en las parroquias rurales del Ecuador, en aspectos de conflictos vecinales, comunitarios, que ciertamente puede, incluso habiendo conflicto, puede solucionarse de acuerdo a la Constitución y la ley por los jueces de paz. De la misma manera, tiene que ver con una construcción de cultura de paz y un bajar los niveles del litigio. En esa preocupación estamos en lo que tiene que ver con los jueces de paz. Y considerando que son jueces, aunque no sean exactamente jurisdiccionales, son jueces de paz, son parte de la función judicial del Ecuador y solucionan aspectos que sí están en controversia. Si esta reflexión lo llevamos al ámbito del notario, tenemos que no hay controversia. Es decir, con mayor razón, está investido de potestad pública como depositario de la fe pública. Da fe pública. Está preparado en el ámbito del derecho. Hay diferentes sistemas. Ha dicho ya Homero, en el caso del Ecuador, por concurso de oposición y méritos de profesionales del derecho. Entonces, si es que esto es así, más bien la pregunta es, ¿por qué no podría ser posible? Finalmente, la jurisdicción, en estricto sentido, se va a entender, obviamente, como declarar el derecho y ejercer la potestad pública para solucionar un conflicto. Es un concepto tradicional, pero hoy por hoy la propia Constitución y las leyes del Estado lo que determinan son formas diferentes. Y por lo tanto, más bien la jurisdicción en términos de solucionar una controversia debe activarse para aspectos que sean más de mayor conflictividad, los que generen
una controversia o por diferentes razones, por ejemplo, ciertos derechos, como niños, como adolescentes, por citar algunos ejemplos, amerite propiamente el trabajo del juez. En otros aspectos, si es finalmente notariado parte de la función judicial, puede coadyuvar a una cultura de paz, tiene la fe pública, en definitiva, es absolutamente posible que como parte de la función judicial pueda ejercer amplias atribuciones en lo que tiene que ver con una jurisdicción que no tenga o aspectos que no tengan una controversia. En el caso del Ecuador, ya decía Homero López, en la reforma, especialmente en el año 2016, existen un conjunto de atribuciones que son amplias para el notario y que tienen que ver precisamente con aspectos, ya dijo algo Homero, la disolución de la sociedad conyugal, el amejoramiento y deslinde, disolución de la sociedad conyugal, unión de hecho, emancipación voluntaria, etcétera, posesión efectiva de bienes, en fin, un conjunto de atribuciones amplias que, como lo ha dicho Homero, hay en países como Colombia, Perú y Ecuador. De modo tal que, con estos fundamentos de orden conceptual y jurídicos, yo me permito dar respuesta a las preguntas que formulaba el señor moderador de este diálogo. Y quiero incorporar un elemento adicional. Me parece que hay que ir dando unos giros en la evolución de la sociedad, evolución de aspectos del derecho, de aspectos sociales, que hay componentes para bien y componentes para mal o que generan preocupación. Entre estos últimos está la delincuencia transnacional, la delincuencia organizada, la delincuencia que traspasa las fronteras o que no las tiene. Y yo creo que justamente a través de sistemas informáticos, de controles previos, a través de diferentes organismos del Estado, como por ejemplo la inteligencia y análisis financiero, y por ejemplo el notariado, puede contribuir a detectar, a prevenir, a informar de mejor y mayor manera, y de esa forma contribuir a propósitos del Estado y a propósitos transnacionales e internacionales en el combate a la corrupción, al lavado de activos, entre otros aspectos. ¿Por qué menciono este aspecto? Porque creo que desde esos puntos se puede fortalecer el trabajo del notariado, en donde hoy por hoy hay diferentes realidades, conceptos, y se puede dar una relevancia al trabajo del notario. En suma, yo creo que debemos pensar más allá de un notario auxiliar. Debemos pensar en un notario que concurre frente con el sistema jurisdiccional a actos que le son absolutamente posibles, si incluso es posible en los jueces de paz, si son parte de la función judicial y pueden contribuir a construir cultura de paz, diálogo, conciliación, bajar niveles de litigiosidad. Con ello, coadyuvar al Estado en lo que empecé manifestando, que es crear lo que se llama un clima de juridicidad, que tal vez para el ciudadano común puede pasar por desapercibido, pero no a mujeres y hombres de derecho. Eso quería plantear. Muchas gracias, doctor Saquicela, muy interesante y muy enriquecedora su exposición, la del doctor Castillo. De verdad que aquí recogemos como el tema de la importancia de nuestra justicia preventiva en todo lo que apoya el notariado, lo que dice el doctor Castillo, la importancia del tema de la información que le damos a los ciudadanos, evita muchas veces el conocimiento de los conflictos, lo que señala el doctor también en el sentido de que tenemos que buscar cómo apoyar a la jurisdicción sin obviamente sustituirla. Somos docentes diferentes, totalmente diferentes, pero que confluimos hacia un mismo sentido, hacia un mismo fin.
Por ejemplo, en el caso nuestro se tocaba el tema de prevención de lavado, de todo tipo de delincuencia transnacional. Nosotros hacemos en Colombia un reporte de la totalidad de las operaciones notariales por escritura pública, todas las, sin distinción, las reportamos. Y también reportamos lo que consideramos como sospechoso. Adicionalmente, si hay algo sospechoso también se procede a reportar. Y eso creemos que contribuye muchísimo como a todo el tema de los fines del Estado. Algunas cosas que han dejado de reportar desafortunadamente porque ya dejaron de pasar por nuestras manos, pues eso ha afectado muchísimo el control que puede hacer el Estado en alguna materia de prevención de lavado. Pero de verdad que es supremamente interesantes todas sus exposiciones. Ahora voy a abrir el uso de la palabra a los participantes. Ustedes se arriesgarán a que los pregunten acá, pero el uso de la palabra a los participantes para si tienen alguna inquietud. Doctor Álvaro. Gracias. Bueno, señores presidentes de las Cortes Supremas de Colombia, Ecuador, bienvenidos. Señor presidente de la Comisión de Asuntos Americanos. El notariado colombiano ha estado a la vanguardia de ejercer funciones no contenciosas, no judiciales, y hoy tenemos 53 trámites consolidados gracias a la confianza del gobierno y del Congreso y de ustedes, los señores jueces. Hemos sido prudentes y no hemos querido aceptar en buena forma, dialogando, que nos asignen funciones jurisdiccionales. Simplemente somos colaboradores de los operadores de justicia, es decir, de ustedes, señores jueces. Contamos con un esquema de inspección, vigilancia y orientación muy bueno en Colombia, que es la Superintendencia de Notariado y Registro. El superintendente es el representante del señor presidente de la República para la inspección de este servicio tan básico. Pero yo quiero ser un poco puntual. En la Comisión de Asuntos Americanos logramos que más de la mitad de los países del continente acogieran un memorando de sugerencias que se tramitó a nivel de Congreso, procuradores, defensores, Poder Judicial, Poder Legislativo, asimilando las experiencias de nosotros con magníficos resultados. Sin embargo, presidente Homero, a mí me parece que estos conversatorios deben llevar a una conclusión y a un seguimiento hacia el futuro. Por ejemplo, se nos quedaba en el tintero indicar que los notarios, por confianza del Estado, somos recaudadores de impuestos. Y gracias a esa función se suprimió la corrupción en el recaudo de impuestos, sobre todo a nivel de los departamentos, de las secretarías de Hacienda, donde existía ese carrusel de robo de esos impuestos, y hoy es un resultado magnífico para el Estado, asumiendo nosotros un gran costo y responsabilidad. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer, presidente, a través de los notariados, respetando la autonomía del notariado de cada país y la autonomía de los sistemas judiciales de cada país? Estaba en este momento pensando, por ejemplo, en la figura del C4. Complicadísimo aplicarla en Colombia, el costo va a la Honorable Corte Suprema, lo que se demora. No pudieran las Cortes ponerse de acuerdo y que se cruzaran las sentencias esas diciendo se cumplen con los requisitos, no van contra la legislación de ese país y se aplicaran de una manera expedita. No podemos nosotros convalidar documentos que se legalicen en Ecuador con los que se legalicen en Colombia sin tanta tramitología. No podemos asumir nuevas funciones conciliatorias, por ejemplo, en la parte administrativa. Entonces, la invitación y sugerencia respetuosa es que hagamos algo, un resultado que salga de este excelente conversatorio y podamos decir: aquí estamos los notarios del mundo prestando una función social. ¿Esa función social cuál es? Descongestionar la administración de justicia, apoyar a los jueces en todos estos procesos, servir, por ejemplo, de elemento para notificar las decisiones, acabar con ese sistema de edictos absurdo que se saca en un aviso de prensa que nadie lee o en emisoras que nadie escucha. Entonces, que sea más viable y que nosotros seamos los representantes en estos trámites procedimentales de los señores jueces. Entonces, quiero decirles con mucho orgullo que Colombia está a la vanguardia de estos trámites, que vemos con muy positiva la presencia, señor presidente Iván, en nuestro país, y a su grupo que lo acompaña, y a la doctora Carolina, nuestra Nobel y joven dirigente del notariado colombiano, que acierto, no dudó
en pensar en este conversatorio y hacer la invitación. Y usted, señor presidente de la Honorable Corte de nuestro país, gracias por confiar en nosotros y somos unos privilegiados al tener como presidente del notariado al doctor Eduardo Durán. Muchas gracias. El doctor Daniel Bautista tiene alguna pregunta para nuestros expositores. Muchas gracias. Igualmente expreso mi complacencia por este encuentro binacional y el conversatorio, que nos obliga a resaltar, como lo acaba de expresar el presidente honorario Álvaro Rojas, y como se ha expresado aquí en torno a la importancia y el rol fundamental que debe cumplir el notario en materia de descongestión judicial, en que, si bien es cierto, son unos postulados a nivel internacional que se generan en torno a cómo hacer efectivos los derechos, en últimas el destinatario de todo esto en el Estado es el ciudadano, y a través de la organización del Estado se plasma esto. Cada país organiza su pacto social. La Constitución del 91, a manera de ilustración para el caso colombiano, para resaltar cómo vamos a la vanguardia en Colombia en esos aspectos, es pletórica en esas garantías y en cómo, con respeto y sujeción al marco constitucional en materia del juez natural, por ejemplo, se ha permitido que particulares calificados, como el caso de los notarios, de manera excepcional y transitoria, puedan cumplir ciertas tareas de carácter jurisdiccional. Así como en materia de justicia preventiva, pues obviamente a través de figura como la conciliación. De hecho, cuando entró en vigencia en el año 91 la Constitución vigente, en el ordenamiento colombiano existía el Estatuto del Notariado. Y en ese Estatuto del Notariado, de manera maravillosa, hay una norma, el artículo 7º, que dice que el notario está al servicio del derecho, no de ninguna de las partes, y prestará su ministerio y su asesoría en actitud conciliatoria. Eso es fundamental porque cuando hizo la revisión de constitucionalidad, la Corte Constitucional en Colombia, por supuesto, fue una de las, como la gran mayoría de las normas contempladas en este estatuto, que permite ir a la vanguardia en materia de la importancia. Otro aspecto que me parece a mí que es fundamental para resaltar acá, tiene que ver con que quedamos como en una imagen maestra, porque así como el juez natural, que tiene vocación siempre constitucional, y las competencias las asigna la ley por autorización expresa de la Carta Política, también nos elevó a esa condición y a esa categoría para definir que el notario quedó en el texto constitucional en la función pública y que compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios. En ese orden de ideas, también dentro de la organización del Estado está, por ejemplo, el artículo 123 en su numeral tercero, que permite que esas competencias también estén dadas y autorizadas por la ley para quien desempeña función pública o presta un servicio público, que es el caso de los notarios. Aquí se habla también, y lo planteaba dentro de su formación penal y criminológica, es decir, en ciencias penales y criminológicas, nuestro querido presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en el sentido de la importancia, por ejemplo, de que aboquemos el tema del delito transnacional. Quiero decirle que Colombia ha sido coherente frente a ese escenario, hacemos parte de todo el engranaje, y el notario, como las organizaciones financieras en el país, presta un servicio en un concurso fundamental, y dentro del poder deber y de la competencia asignada, tiene el deber y la obligación de hacer, por supuesto, ese control de legalidad y hacer esa asepsia y reportar esos aspectos que en un momento determinado se consideren lesivas para el ordenamiento y sobre todo para el tema de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Aplaudo la intervención también de nuestro querido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el doctor Castillo, en la medida en que ha hecho una exhortación para que hagamos una interacción, es decir, importante. Repito, sin desbordar las competencias que le asisten a cada quien, no se trata de desplazar el juez natural y darle funciones, porque además, por la esencia y la naturaleza misma de la función, siendo el notario un particular calificado que por delegación del Estado
desempeña una función pública en el esquema de colaboración, pues desde luego que también es fundamental tener en cuenta que ese particular calificado, por supuesto, está habilitado para poder, es decir, cumplir esa tarea sin ser juez. De hecho, nuestro ordenamiento define al atender la naturaleza jurídica del notario en Colombia, que el notario no ejerce ni jurisdicción ni autoridad. Y eso tiene que quedar absolutamente claro, pero sí tiene que haber una interacción y una correlación importante. Y finalmente quiero hacer también una acotación en torno a lo que expresaron nuestros queridos presidentes de la Comisión de Asuntos Americanos y el presidente, el doctor Sequicela del Ecuador. El tema esencialmente es que si dentro del pacto social y dentro de los ordenamientos, atendiendo los estándares internacionales, nuestras cartas políticas introdujeron esas herramientas, el tema pues es generar consensos para poder, es decir, propiciar soluciones, pero el tema es voluntad política. El tema fundamentalmente es hacer una interacción con los gobiernos para que a través de la voluntad política y a través de los otros órganos del Estado, empezando por el órgano legislativo, se puedan propiciar para que nosotros podamos hacer efectivas, es decir, esas aspiraciones legítimas que como notariado en el país tenemos. Fijémonos, por ejemplo, en el escenario como la Corte Constitucional, dentro del desarrollo del matrimonio igualitario, fijó un término pro tempore para que el aparato legislativo se pronunciara. Fíjense ustedes cómo fue por desarrollo jurisprudencial que se asignó realmente esa competencia para hoy, porque no hay norma expresa que así lo diga, pero los jueces de la República y los notarios prestamos ese servicio invaluable de esa competencia. Quería contribuir en esto para dar claridad realmente y acompañar también en esto en escenario comparativo frente a lo que ocurre en el ordenamiento ecuatoriano respecto de lo que pasa con Colombia. Dos países hermanos que por supuesto tienen y están llamados a ejercer unos escenarios de colaboración recíproca permanentemente. Muchas gracias por la participación y muchas gracias a los panelistas y a nuestro moderador. Y una felicitación a la doctora Carolina por haber propiciado este evento. Y por supuesto a los notarios participantes, empezando por nuestro presidente de la Unión Colegiada, el doctor Eduardo Durán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel, por su intervención. Y sobre todo por la precisión en el sentido de que los notarios no somos ni autoridad ni ejecutiva, ni legislativa, ni judicial, que somos autoridad, lo somos, pero no de ninguna de esas naturalezas. El doctor Jaime Horta. ¿Cómo? Ah, sí, ¿se hacen parte de la rama? No. Bueno, muchas gracias. Hay una diferencia importante. Y eso sería bueno pronto, si usted quisiera, doctora Ortica, hacer esa precisión. Yo no sé, doctor Octar, permítame que yo creo que el doctor quisiera nos quiere hacer una precisión. Bueno, lo que estábamos comentando con Homero es de que en el caso del Ecuador, el sistema notarial es parte de la función judicial del Ecuador por norma constitucional. Eso es una diferencia jurídica normativa importante a saber, a considerar. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que esencialmente coincidimos en lo que se busca. Y obviamente estamos claros en que el notario no cumple funciones jurisdiccionales y coincidimos en aquello. Y lo que estamos conversando, el propósito es el mismo. Pero vale la pena reflexionar que en el caso del Ecuador sí es parte de la función judicial. Eso, en mi opinión, y ahí más me refiero a Homero, pues más bien da posibilidades al notariado, porque en la cuestión es parte de la función judicial. Es mucho más viable una propuesta en la línea de tener amplias atribuciones, como bien se ha dicho por parte de ustedes. Muchas gracias, doctor Iván. Doctor Horta. Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero hacer una observación, y es que me parece muy oportuna esta reunión, este conversatorio acerca de la congestión judicial, ¿no? Porque yo me he leído las actas de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá de 1500 y pico, cuando éramos un virreinato, ¿no? Integrado por la actual Colombia, Ecuador y Venezuela, y ya tenemos el problema de la congestión judicial, ¿no? y la corrupción, ¿no?
De manera que para mí el tema no es tanto de la congestión, o mejor, descongestión, que parece como una antinomia, porque el problema grave realmente es la denegación de justicia. Porque una justicia demorada no es justicia. Cuando estamos resolviendo casos ocurridos, incluso en materia penal, en materia administrativa, aún en materia de familia, de hace 20 años, ¿verdad? Pues tendríamos que preguntarnos qué justicia es la que tenemos y cuál es la que nos merecemos. Es verdad. Muchas gracias, doctor Horta. Efectivamente, y eso es muy consistente con lo que dice nuestro sistema interamericano de derechos humanos y nuestra Corte Interamericana. El tiempo, o sea, el paso del tiempo, efectivamente, si no hay una decisión judicial firme, pues no hay justicia. Eso sí es clarísimo. El doctor Eduardo Vergara, ¿tiene alguna inquietud? Muchísimas gracias. Indudablemente la Casa del Notariado Colombiano se siente engalanada en el día de hoy con la presencia de tan ilustres juristas en este espacio maravilloso y extraordinario. Muchas gracias, señores presidentes, los tres, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la Corte Nacional de Justicia de la República Hermana del Ecuador y el presidente para Asuntos del Hemisferio Americano de la Unión Internacional del Notariado. Una pregunta muy concreta y sobre todo espero no ser inferior a lo que afirmó nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, y es que las preguntas bien formuladas generan de pronto respuestas complejas o viceversa. ¿Puede el notario ser conciliador en materia penal? Tal vez al señor presidente Castillo Cadena le entendí que de pronto el notario puede ser conciliador en materia laboral, que hoy en día no lo puede hacer, o aún el notario puede ser conciliador en materia administrativa, como por ejemplo en el tema del conflicto colombiano, que nos ha surgido la gran preocupación de si el notario puede ser un gestor de paz en el conflicto de la tierra, en la tenencia y ocupación de la misma. Es entonces, entre más notario conciliador, mayor pacificación social, y por ende entonces deberíamos ampliar al notario en estas materias jurídicas civil, penal y administrativa su competencia funcional, y aún en materia mercantil podría en un futuro ser árbitro. Gracias. Pues mil gracias por la pregunta. Y entonces vienen varias cuestiones. Es claro, desde el punto de vista jurídico, que lo no contencioso es la materia de competencia de los notarios. Pero cuando yo invito es a mirar, a replantear posibles actuaciones de los notarios, es mirar qué es lo que en principio no es contencioso, que se vuelve contencioso. Aquí mi colega el presidente señaló una cuestión como básica en eso. Ahora se me olvidó la idea que había experimentado en relación con… Ya la voy a recordar, pero déjeme seguir entonces en el intento de darle el ensayo. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Estoy de acuerdo con usted. Básicamente, ¿cuál es la función notarial en Colombia y hasta dónde tiene límites? Pero la cuestión es si están bien definidas las fronteras. Por eso le decía, hay zonas grises donde uno podría decir sí, no. Preguntas tan valiosas acá vienen como la conciliación. Es que la conciliación en principio no es, digamos, un problema litigioso en principio. ¿Cuál era el problema? Y lo traje como vía de ilustración con nuestra sentencia de la Sala de Casación Laboral, que los inspectores de trabajo, siendo competentes para conciliar en materia de trabajo, no tienen la credibilidad suficiente. Entonces, muchos se van al juez buscando esa certeza. Y lo comparaba precisamente con el concepto de justicia preventiva que deviene de la actividad del notario. Claro, en la función de demanda judicial lo que hacen los notarios al generar toda esta información mediante el control de legalidad, que también lo tocaron de los actos y contratos que están sometidos
a su autorización, pues son una fuente importante de información para todo el mundo, porque el notario bien actualizado sabe lo último que pasó en la jurisprudencia de la Sala Civil y les cuenta a las partes en el contrato de venta o lo que sé yo. ¿De acuerdo? Entonces se cumple una función social muy importante en relación con esto, pero mi invitación es, dado lo que les estaba hablando, porque acá también el presidente tiene un punto, y es que lo que uno quisiera reducir es la conflictividad de los países, es decir, que hubiesen menos conflictos, pero resulta que tenemos la cultura del picapleitos, todos lo sabemos que es cierto, el abogado picapleitos. Entonces el primer objetivo del Estado sería reducir la conflictividad. Nosotros estamos viendo que con el paso del tiempo, y también tenemos una constitución muy joven, que es otro punto, lo que se está aumentando es la conflictividad en todo. Entonces la pregunta es, ¿qué puede ser objeto de conocimiento notarial sin violar los principios? Desde luego, pero si nos hemos sentado a reflexionar acerca de cuáles son las fronteras que dividen la función notarial de lo que sería la función judicial. Entonces, es un punto que todos los días estamos debatiendo. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se puede colaborar? ¿Sí? Sin abarcar las competencias que, desde luego, son del juez. Digamos, ese es mi punto. Y mi punto no es que se pueda hoy o no se pueda. Mi punto es hasta dónde se debiera llegar en un país con una conflictividad que no es coyuntural. ¿Sí? Esta conflictividad que nosotros tenemos más bien es estructural y sigue creciendo. Entonces, ¿cómo debemos colaborarnos? Porque hay algo muy importante y es en la Constitución de 1991. Cuando miramos en la Constitución de 1991, que es joven, y en esto quiero ser reiterativo, no nos damos cuenta que ahí declaramos como colombianos varios fracasos. El fracaso del modelo público per se, el fracaso del modelo privado per se, y más bien lo que estamos haciendo es un modelo de concurrencia entre lo público y lo privado que den logro a los fines del Estado. Entonces, digamos, la cuestión, esa era mi intervención en relación con lo que nos está pasando adentro de la rama judicial, lo que está pasando afuera y cuál debiera ser el punto al que debiéramos llegar como un país donde tiene que existir concurrencia, donde lo público, lo privado tiene que confluir en diferentes materias, entre otras las materias que son asuntos de ley y que requieren desde luego del notario público. Gracias. Yo quisiera adicionar unas ideas. Primero, no quisiera dejar de comentar lo que dijo usted en relación a que no se trata solamente de descongestionar. Así mismo es, y precisamente por eso yo lo que había manifestado y quiero reiterar, es que de lo que se trata es algo genérico, crear un clima de juridicidad. Y dos, bajar la litigiosidad. Pero bajar la litigiosidad no implica sumar más jueces, sino bajar el nivel de conflicto para cultura de paz. Entonces creería que son ideas diferentes. La pregunta que hace el señor notario respecto de la conciliación en materia penal, es muy interesante esa pregunta. Yo me permito responder en forma concreta. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. ¿Qué es posible? Es posible dar fe de la conciliación, sentar un acta de la conciliación, provocarla, pero finalmente el juez penal que tiene la jurisdicción para declarar extinguida la acción penal tiene que intervenir. Ahora bien, eso de una forma específica, pero en general, claro que podemos hablar de formas de conciliar, especialmente en delitos no graves, bajo un concepto de mínima intervención penal, particularmente en delitos culposos, por ejemplo, los de tránsito. Entonces, en la medida en que todavía no exista ejercicio de la acción penal, inicio del proceso penal en estricto sentido, ¿por qué no pueden conciliar? Solamente distinguiendo el hecho de que no sería posible, bajo mi opinión, si es que ya está ejercida la acción penal y hay un proceso penal que diríamos el notario concilia sin intervención del juez. ¿Por qué? Porque allí sí estaría reemplazando la función jurisdiccional. Entonces, ¿es posible? Sí, dependiendo los conceptos que algunos más o menos me he permitido plantear.
Muchas gracias, doctor Iván. El doctor Andrés Silva Arevalo tiene una inquietud. Buenas tardes, queridos presidentes de las Cortes Supremas de Justicia y Corte Nacional de Justicia. Nosotros, los notarios, como depositarios de la fe pública, siempre hemos querido participar en las conciliaciones extrajudiciales. Y parece que el hecho de ser depositarios de la fe pública no permitiera que se nos desplacen muchas conciliaciones que pueden ser viables. Miren, nada más en el caso penal, los delitos querellables, hay unos procesos de conciliación que los hace el fiscal o el juez. ¿Por qué no le permiten sobre delitos querellables al notario? Si somos depositarios de la fe pública y ya la Corte Constitucional en la ratio decidendi que ha venido manifestando y ha creado una línea jurisprudencial, dice que transitoriamente nosotros ejercemos función jurisdiccional. Y obviamente se nos permitiera esa conciliación, obviamente con aprobación judicial. Lo mismo que está sucediendo en lo contencioso administrativo. En lo contencioso administrativo, los agentes del Ministerio Público, yo laboré en el Ministerio Público, se han congestionado tramitando conciliaciones. ¿Por qué no le permiten a los notarios realizar esas conciliaciones si tenemos la formación jurídica adecuada y además que sea con la correspondiente aprobación judicial en defensa del patrimonio público y del interés general, como siempre se ha manifestado? Hoy día siempre se requiere la aprobación judicial, así se haya realizado la conciliación ante un agente del Ministerio Público. En el tema laboral, los notarios no sabemos cuáles son los derechos ciertos e indiscutibles que no podrían ser objeto de conciliación. También, que existe un nivel de desconfianza, listo, que se haga una aprobación judicial y con eso se estaría descongestionando mucho la administración de justicia. Por manera que la clave aquí es empezar a trabajar en la Corte Constitucional, porque fíjense ustedes que cuando se empezó a hablar de que la conciliación era un requisito de procedibilidad y se establecía la obligación de la conciliación, muchos dijeron no, la justicia formal estatal está siendo invadida por los conciliadores. Pero no es cierto, lo que estamos es dando acceso a la justicia, estamos participando en algo que la Constitución Política ha establecido, que es lograr la convivencia pacífica, reconstruir el tejido social y lograr la paz. De manera que es necesario que nosotros siempre estemos atentos a servirle a la justicia. ¿Cuánto sería esa congestión que hablaba mi doctor Fernando Castillo si las sucesiones y los divorcios no los realizáramos los notarios? Mil gracias. Muchas gracias. El doctor Ricardo Peralta creo que tenía también una... Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos. Observo que en muy buena hora se ha tomado en este conversatorio los dos puntos centrales neurálgicos a través de los cuales se puede realmente generar un aporte trascendental, un paso contundente de parte del notariado, y es el tema de la conciliación. La ley por supuesto, la ley 2220 del año 22 nos impone a los notarios del país actualizarnos a 30 de marzo, y en eso estamos todos. Claro, por supuesto, hemos hecho los cursos, los diplomados en anterior oportunidad, pero hay que hacerlo. Y mire cómo encontramos cositas novedosas, interesantes. Nunca podemos subestimar ningún tema, por el contrario, observamos que debemos tomar ese escenario de la conciliación, primero, no como un método alternativo de solución de conflictos, sino como un método principal y primordial. Por supuesto, en nuestra legislación encontramos varios asuntos judiciales que son objeto de requisito de procedibilidad, no obsta entonces generar esa cultura, porque como bien lo nota el doctor Castillo, es un problema estructural y cultural.
¿cierto? Es la conducta litigiosa y no la formación, donde desde ya tenemos que hacer un esfuerzo contundente con la academia colombiana, con la formación de los muchachos en nuestras facultades de Derecho, para que realmente se tenga esa vocación conciliadora. Y bien lo acota el colega que me antecedió en el uso de la palabra, en materia contencioso administrativo, quienes hemos tenido también la oportunidad de ejercer otras actividades, entre ellas el litigio. Cuando acudimos, por ejemplo, a ese escenario de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, encontramos un saludo a la bandera, encontramos respetuosamente, por supuesto, procuradores judiciales muy formados, pero que no tienen, digamos, ese esfuerzo, esa vocación para buscar realmente una conciliación. Si no se vuelve un saludo a la bandera, agotemos el requisito de procedibilidad. Cuando si allí se tiene unos conciliadores formados, integrales, como hoy es el cuerpo de notario del país, se podría generar muchos acuerdos descongestionando el Poder Judicial. Y por supuesto, el tema que toca el presidente, el doctor Iván, es fundamental, el tema de la jurisdicción voluntaria. Es que existen muchos asuntos judiciales que no exigen ninguna valoración probatoria, solamente la aportación de la prueba, como cuando nosotros tramitamos una liquidación de sociedad conyugal, perdón, una liquidación notarial de herencia. Allí encontramos es una aportación de pruebas, pero no hacemos valoración de pruebas. ¿Cuántos trámites se podrían materializar allí, impactando, como usted bien lo dijo, doctor, no como un simple auxiliar, sino como un promotor de primer orden de esa justicia que no es otra cosa que la cohesión social y la paz? Donde hay justicia hay paz y hay cohesión social. Muchas gracias, presidentes. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos los que han intervenido. Definitivamente lo que queda muy claro es que tenemos muchas posibilidades de apoyar la justicia. Podemos trabajar muy de la mano, respetando obviamente la competencia de los jueces, pero lo que podemos es servir, apoyar. Y si lo hacemos a la justicia, pues lo hacemos a toda la comunidad. De verdad que un saludo muy especial, un agradecimiento muy especial al doctor Fernando Castillo, al doctor Iván Saquicera, al doctor Homero López y a todos ustedes por la participación el día de hoy.